En sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 4, versos 2 y 3. Bueno, después de, no sé si alguien recibió algo después de estar en lo que es la presencia del Señor y respetamos su presencia verdaderamente, porque en su presencia se manifiesta su cielo se abre y entendemos muchas cosas que tienen que ver con Él. No sé si alguien recibió algo. Sí, ven. Yo vi cuando Pablo estaba tocando, vi como escarcha se desprendiera de su cuerpo, y Dios me decía que era necesario que le adoráramos, porque era que la vida se desprendía de nosotros, porque decía, y el hombre volverá a vivir, que la vida se tenía que desprender de nosotros, y que nosotros volveríamos a vivir. Pero yo entendí una cosa, que este cuerpo era como el cuerpo adámico, como el primer Adán, y cuando adorábamos nosotros, la muerte moría. No sé si puedo, después Pablo lo explica, pero la muerte moría, y entonces era como si fuera un rompecabezas, y pedazos se desprendían y eran vida. Era la vida que se desprendía, pero al desprenderse vivíamos. Y yo le decía, y él me decía, y el hombre volverá a vivir. Y entonces yo entendí una cosa, que la muerte que nosotros teníamos, parece que vivimos una vida natural, pero si adoramos, era que la muerte que cargamos física, la muerte en nuestros miembros, iba a desaparecer, y la vida se incorporaba a nosotros porque se desprendía, y podíamos nosotros saber que adorar a Dios era lo que nos daba fuerza para vivir, pero vida de verdad. Y yo me sentía tan privilegiada, porque les decía, ahora entiendo por qué necesitamos adorar, porque no había garantía de vivir más que en su presencia, adorando en su presencia. Y en mi experiencia personal, las cosas más difíciles las he entendido adorando, como el clic, la solución, la he entendido adorando. Esa es la llave de la adoración, y precisamente lo que estaba yo leyendo aquí en Éxodo, donde dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia del Señor nos dará ese descanso. Yo estaba leyendo aquí que pues habían pasado 2500 años cuando Dios vio que Adán quiso esconderse de él, y se escondió de la presencia de Dios. Y los hombres por muchos años se han escondido de alguna forma en la religión. La religión es una forma de escondite. La religión se esconde de Dios porque no quiere ir más allá, sino que quiere ver un Dios limitado y no quiere avanzar. Pero desde los días de Adán, donde los hombres se escondieron, comenzaron a esconderse de la presencia de Dios, a los días de Moisés pasaron 2500 años, donde Dios ya se manifestaba en otra manera, y a ciertas y solamente escogidas personas, no a un pueblo. No se revelaba así a todo un pueblo, sino a ciertas y determinadas personas, y el trato era esa persona hacia el pueblo.
con el mensaje de Dios. Por supuesto, como vemos nosotros en Abraham, como vimos nosotros pues, en el área de él, alrededor de él, donde se podía mover y sentir esa presencia, pero no en esa forma corporal donde como nosotros lo conocemos ahora. Y pasaron 2500 años desde Adán hasta Moisés, cuando Dios le dijo a Moisés: yo quiero vivir en medio de vosotros, yo quiero que tú me hagas un tabernáculo, pero yo voy a hacerte el diseño, yo te voy a decir cómo tiene que ser. Y de ahí en adelante, pues el deseo de Dios era habitar en medio de su pueblo. Siempre lo fue. Dios no cambió de Adán. Por los días de Adán, Dios no cambió y se le ocurrió hacer esto, no. Siempre en él era el deseo de habitar en medio de su pueblo, en medio de su creación. La creación que se parecía a él, que vino a ser la ayuda idónea para él, porque verdaderamente hemos sido hechos a la imagen y semejanza de él. Así como Adán dijo: yo necesito una ayuda idónea, y Dios se la dio, asimismo para su pueblo, para él es esa ayuda, esa ayuda idónea. Pero Dios, en su paciencia y en su espera y en espera de los tiempos y las sazones de los tiempos, esperó todos esos miles de años. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios puede esperar, como dice, Él es paciente y Él puede esperar. Y pasaron todos esos años, cuando entonces Él le dijo: es necesario que mi presencia esté en medio de vosotros y yo voy a habitar en medio de vosotros. Y ahí lo encontramos nosotros cuando en Éxodo, creo que 25:8, Él le pide a Moisés que suba al monte para darle todos los datos del plano. Y dice en el verso 25, el capítulo 25, verso 8, Éxodo dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ese es un deseo en Dios, siempre lo ha sido, habitar en medio de nosotros. Pero en los días de que Jesús pues no se había manifestado, por supuesto, porque no eran los tiempos todavía, el pueblo de Dios pues tenía la bendición de saber que tenía un soporte, y era ese Dios que les estaba delante de ellos y a su retaguardia, y eso, solamente eso les daba paz. Pero eso, Dios no se conformó con eso solamente, sino que Él quería habitar en medio de nosotros. Él quería habitar en nosotros. Ese era el plan de Dios, habitar en nosotros. Pero mientras el tiempo y mientras el corazón de los hombres y todo lo que tenía que establecerse fue establecido, pues el hombre habitó viendo las señales de Dios, las leyes, el tabernáculo, todos los símbolos, todo lo que representaba a Dios, el candelero, el altar del incienso, el altar de afuera que era de bronce, que era donde se presentaban las ofrendas, la fuente de bronce donde se lavaban los pies y las manos los sacerdotes para poder oficiar, porque tenían que oficiar descalzos. Y todas estas cosas era solamente algo que los emocionaba, porque el mismo David dijo: mejor me es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Se emocionaba tanto en los atrios David, que para él era lo máximo estar ahí en los atrios, porque él sabía que era lo más cerquita que podía estar de la presencia de Dios. Aunque David, sabemos que fue más allá. David llegó al punto de decir: yo quiero comer los panes de la proporción, yo quiero, y llegó al punto hasta vestirse de un efod de lino, y llegó al punto de lanzar frente al arca del pacto. Hizo cosas que nadie había hecho en ese tiempo, solamente a los sacerdotes se les era dado ese permiso, pero el corazón de él le ayudó para poder hacer eso. Pero el deseo de Dios siempre fue eso, habitar en medio de la presencia, o sea, de lo que es el corazón. Ahora bien, en Isaías 29, estaba mirando este versículo, que es el versículo 9, Isaías 29, 9, quiero leerlo un momentito, del 9 al 16. Dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalear pero no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si le diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer.
Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido dado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que lo ha formado, no entendió? Estoy hablando de el pueblo que quiere esconderse de esa presencia de Dios. Estoy hablando de un pueblo que verdaderamente, teniendo la bendición tan grande de poder realmente conocer el corazón de Dios, porque estamos capacitados para eso. Déjenme decir, estamos capacitados para conocer verdaderamente quién es Él y cómo es Él y cuáles son los planes de Él y cómo Él actúa y ver los hechos de Él. Tenemos toda la capacidad y todos los ingredientes y todas las herramientas. Pero nos detenemos a veces. El espíritu religioso, que es el espíritu que se esconde porque no quiere conocer a Dios en toda la capacidad que es Él, y se conforma, como decía el canto, no me quiero conformar. Tiene que haber un deseo en nosotros de, yo no me quiero conformar a donde he llegado. No, esto no me, yo sé que hay más, yo quiero más, y ese es el deseo que Dios ha derramado en este último tiempo, un deseo de verdaderamente conocerle como somos conocidos. Pero esto se requiere pues un corazón. Pero cuando no hay eso, el Señor sella y la persona no entiende y se queda igual. Si tú vas ahí a Apocalipsis donde dice escondernos y se esconderán en los montes, porque le tienen terror a la presencia de Dios. Por experiencia sabemos, conocemos gente que esto que hicimos ahorita aquí de adorar al Señor, eso no se hace en muchos lugares, porque eso consideran que eso es una pérdida de tiempo, que es esa cosa de estar ahí dando una expresión que sale del Espíritu. No, eso no lo tocan, lo consideran como algo que no saben, porque Dios ha sellado en los corazones que no les interesa. Dios es muy celoso de su tesoro. Dios es muy celoso, Dios no le da su tesoro a cualquiera, y no es que uno se considere más ni nada, simplemente que uno abre su corazón y el Señor tiene para dar, porque Él quiere darse a sus hijos, Él quiere conocer verdaderamente que nosotros tengamos un corazón abierto para Él, enfocarse en nosotros y decirnos, mira, así soy yo, esta es la forma en que yo actúo, así como obro yo, esta es mi palabra abierta. Por eso la palabra se está abriendo. Por eso ya no solamente palabra, no solamente escritura, ahora es vida cuando estamos viviendo. Por eso cuando dice aquí, dice en el verso 13, dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. El pueblo de Israel cumplía las fiestas 3 veces al año. Todo varón tenía que presentarse a Dios en las fiestas solemnes. Ahí no podía faltar nadie, ellos siempre estaban ahí, pero a veces o no, la mayoría de las veces lo hacían por pura tradición, por cosas que había que hacerlo porque esa era la costumbre y tenían que presentarse ante Dios, pero de boca, pero no de corazón. Dice, y con sus labios sí me honran, pero su corazón está lejos de mí. En su corazón no hay esa actitud, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Tú no haces esto porque Dios te castiga. Entonces tú no lo haces porque Dios te castiga, pero no porque en tu corazón tú dices, yo no lo hago porque yo no quiero ofender a mi Dios. Yo no lo hago porque no me nace hacerlo, porque no tengo mi corazón, yo no quiero ofender a Dios. No sé, algo, tú sientes un impedimento, como sentimos impedimentos por tantas otras cosas naturales, como decir, pero yo no robo porque eso no se puede robar. No solamente Dios se enoja el gobierno, vas preso. No solamente hay cosas que el mundo no se enoja, pero el robo, el asesinato, entonces son leyes muy fuertes
que el gobierno no acepta. O sea, hay personas que lo matan por haber matado. O sea, que la ley natural tampoco lo acepta, pero hay muchas cosas que la ley natural lo acepta. Y entonces ahí es donde influye, o sea, que trabaja el Espíritu de Dios en nosotros. Por esto, cuando Dios habla de un pueblo que se sube a un monte alto, yo siempre lo he leído como algo así, pero ahora estoy mirando otro aspecto. En Mateo 5:14, vamos a leer ahí donde dice que, a ver, Mateo 5:14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder. Si tú realmente, y aquí estoy hablándole a todos los que están escuchando, si verdaderamente estamos sobre ese monte, que así le pasó a Moisés. Moisés, cuando estaba en ese monte Sinaí, que hoy es un monte altísimo, y él estaba en ese monte delante de la presencia de Dios. Ahí parece una hormiguita, pero para Dios ahí estaba alguien importante que había respondido a un llamado tan grande que era un reto. Porque le dijo, nadie suba, solamente tú. Ni un animal, ni siquiera se acerca un hombre. Nadie, tú solamente. Porque Moisés era el único que tenía un corazón abierto para su Dios. Yo creo que si hubieran habido más con ese corazón, hubieran también subido. Y ese monte dice, una ciudad sentada sobre un monte, una ciudad que verdaderamente es una ciudad luz, y somos ciudad luz. Cada uno de nosotros que hemos recibido la vida de Dios es luz. No te vas a poder esconder de su presencia. David tuvo esa experiencia. David dice, ¿cómo me podré esconder de tu presencia? David no se quería esconder de la presencia de Dios, déjeme decirle. David estaba contento de que siempre el Señor estaba frente de él y a su retaguardia. Y él decía, caerán 1000 a tu diestra y 10.000, pero a ti no llegarán, porque sabía quién estaba en él. Y decía, Señor, si aunque yo tomara las alas del alba y fuera volando allá al otro lado del mar, allá, aún allí, tú me encontrarías. Todavía ahí tú me haces, o sea, me levantas por tu diestra. ¿Y de dónde huiré? No puedo huir de tu espíritu, porque donde quiera que estoy, ahí tú estás. Tenía una conciencia clara de la presencia de Dios, cosas que a veces mucha gente no la tiene. Mucha gente no tiene esta conciencia. A veces uno se sorprende que son personas que conocen al Señor hace 400 años y todavía no tiene conciencia de que Dios habita en ellos. Si tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que puedan tener en momentos conciencia de que Dios está con ellos, pero en conciencia momentos que Dios no está con ellos? Porque verdaderamente no conoces el corazón de Dios. Cuando tú conoces quién es tu Dios, tú sabes que donde quiera que tú te muevas, a donde quiera que tú hagas, donde quiera que tú pienses, donde quiera que tú camines, ahí está Él, está en ti. No se puede desprender de ti, no hay forma, no hay manera. En tu espíritu, a menos que te mueras, que se vaya a la presencia de Dios ya completamente, ya, pues ahí está. Dice, Él hizo un espíritu contigo, contigo hay un solo espíritu, ahí está Él unido a ti. Así que no hay forma de separar eso. Está en ti y está contigo. Y David tenía ese entendimiento, David tenía esa conciencia. Por eso David podía vencer en todos los planes que hacía. Por eso que él no tenía miedo, por eso que él podía decidir cosas fuertes. Y por eso que él vencía en los momentos que tenía que decidir situaciones difíciles y fuertes. Él podía vencer en medio de todo eso. Dice en el verso, lo voy a leer otra vez, vosotros sois la luz del mundo. Inmediatamente el Señor la compara con una ciudad. Porque una ciudad que son vosotros, asentada sobre un monte, no se puede esconder. Por eso, cuando descubrimos esto, que hay pueblo de Dios que quiere estar escondido de la presencia de Dios, esto no es más que la reacción misma que tuvo Adán. Cuando Adán peca, se esconde de Dios, porque sintió la separación esa, y fue y se escondió en otros árboles. Y fue cuando Dios fue, se le va a perder de vista a Dios, su Adán, sí, su creación, su masterpiece, su obra maestra. ¿Cómo se lo va a perder de vista? ¡Qué ignorancia! Pero él pensó que esa era la única forma de poder defenderse de la presencia terrible de Dios.
Y el Señor supo inmediatamente que él había pecado, pues Dios lo sabía, Dios sabía todo de antemano, pero tenía que probar. Pero hasta este momento, mucho pueblo de Dios sigue escondiéndose de la presencia de Dios. Y lo vemos aquí. En Apocalipsis 6:14, donde dicen, y clamarán, escondernos de la ira del Cordero, escondernos, no queremos conocer nada de eso. El temor, la ignorancia te da temor. Cuando tú estás ignorante de algo, digan aquí las mamás que estaban a punto de dar algo, uno estaba con miedo porque no sabía cómo era eso. Decía, ¿cómo será? Dolerá mucho. Ya después que tienes el primero, ya tú después sabes que duele. Ya tú no tienes temor. Pues ya que, ya sabes que eso es doloroso. Pero cuando tú no sabes, tú te aterrorizas porque tú no sabes lo que tú vas a enfrentar. Y esto es lo que pasa cuando no hay ese conocimiento y hay realmente un espíritu de detenimiento ante la presencia de Dios. David no le tenía temor a Dios. Vaya, miedo, no estoy hablando del temor, respeto, sino David no le tenía miedo a Dios. Le tenía respeto y mucho, porque sabía quién era Dios. Y como digo David, digo Moisés, como digo Isaac, como digo Jacob, como digo todos aquellos que ellos descubrieron verdaderamente la vena esa de vida en él y ellos respondieron a ese amor y vieron que verdaderamente que Dios era paciente y era bueno y era un Dios de misericordia. Es lo que estamos conociendo ahora nosotros en esta etapa que estamos viviendo. Pero aquí hay un versículo que dice que el Señor, ya nosotros no nos tenemos que esconder de Él, sino estamos escondidos en Él, que ya la cosa es mejor. Estamos escondidos en Él. Vamos a leer ahí en Colosenses 3:3. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Déjenme decir, esto yo cuando yo leía Colosenses, yo no entendía ni papa frita. Yo no entendía qué era eso. ¿Qué cosa era escondido con Cristo en Dios? ¿Qué era eso? Yo no entendía eso, hermano. Verdaderamente, muchos de los escritos del apóstol Pablo eran inentendibles. Hay mucha gente que no los entiende tampoco. ¿Por qué? Porque está hablando en forma espiritual. Y si tú realmente tú no dejas que el Espíritu de Dios haga estrago en ti y trabaje en ti, tú no vas a entender esta parte, estas epístolas o estas escrituras. Pero cuando aquí vemos que Pablo le habla, y vamos a ver el verso primero, del primero 3:1, dice, sí pues, haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis también manifestados con Él en gloria. Hace morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces empieza a decir un montón de cosas que sabemos que son bien terrenales: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Todo eso es idolatría. Todo eso está reunido en el patrón de idolatría. Todo eso. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando tú vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Conocimiento pleno es conocer todo. Dice que se va renovando. Es verdad que hoy yo no pienso lo que yo pensaba hace 3 años atrás. Tú tienes que descubrir la renovación en ti. Quizás hace 3 años atrás tenías otra forma de pensar o de decidir, pero ahora la cosa ya va tomando otro cuerpo, porque estamos yendo de gloria en gloria, estamos descubriendo y estamos yendo de gloria en gloria. Y esto lo tenemos que nosotros experimentar.
donde dice, donde no hay ni griego, ni judío, ni incircuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni cita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y es en todos. Así que pues vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si es que alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, que no hagas estas cosas porque debo hacerlo, sino en amor, por fruto. Porque tú puedes limitarte y decir, bueno, esto es pecado, esto no lo hago porque esto es pecado, y hacer una lista de pecados. Como hay gente que ha hecho listas de pecados, bueno, esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es malo, esto es bueno. Dice, esto tiene que ser motivado por el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y esas cosas vienen a traer un cambio en nosotros, cuando nosotros somos motivados, pero en el amor de Dios. Dice que es el vínculo perfecto, entonces poder moverse en esa realidad. Y bueno, y después dice el versículo, y la paz de Dios entonces gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Yo sé que estamos todos muy agradecidos porque verdaderamente Dios ha amanecido en nuestros corazones, y en este día el Señor nos puede esconder en Él, como Él decía, te esconderé en mi tabernáculo. Para el día malo, yo te esconderé en mi tabernáculo. Y eso también otro versículo, ahí lo puede ver ahí en Salmo 27, donde David decía, Él me puede esconder en su tabernáculo. Tenía la seguridad de que Dios tenía el control de todas las cosas. Pero esto es cuando conocemos realmente quién es Él. ¿Quién se esconderá de Jehová? Yo digo que el sistema religioso se vuelve el mejor escondite de Dios. Cuando tú le hablas a alguien que está enredado, el sistema religioso es algo que te enreda y te detiene, y ahí te ató y ahí te quedaste, y ahí te detuviste en una verdad. No quiere decir que todo es mentira. Tú te puedes haber detenido en una verdad. Por ejemplo, muchos sabemos que pues, el mensaje de Cristo es el mensaje de salvación, pero muchos dijeron, ¡ay, qué bonita verdad! Ahí me detengo. Y cuando el Señor empezó a revelar más, no lo aceptábamos porque con esta verdad ya es suficiente. Eso es esconderse ante la presencia de Dios, porque el Señor te quiere mostrar muchas verdades. Él es guardador de verdades. Entonces quiere revelar eso. Pero me detengo en esta verdad porque esta verdad está tan hermosa, está tan preciosa. Y eso nos pasó cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. En la religión donde estábamos, no aceptaban eso, no lo permitían. Eso no está en nuestro reglamento religioso. Eso no entra. Así que mira, estás mal. Te pondré en disciplina, porque eso no entra en nuestro reglamento. Y eso lo hemos visto en muchas religiones. Y hoy es día que nosotros tenemos que sacudirnos de todas estas cosas que es como dice, el reino de los cielos es semejante a un gran árbol donde se meten muchos tipos de aves, y así ha pasado. El reino de Dios hay muchos tipos de pájaros, y hay pájaros de mal agüero también, ¿verdad? Hay muchos pájaros que no, o sea, que son inmundos. Hay pájaros inmundos, déjame decirle, y hay pájaros que no son inmundos. Y dice, el reino de los cielos es semejante a eso. El hombre que sembró una semilla y creció un árbol grande, pero ahí se anidan todo tipo de aves. Y eso es lo que está pasando, que hay muchos tipos de aves y cada ave tiene una función. Pero nosotros tenemos que, no olvidarnos que somos águilas. Y las águilas vuelan más alto que eso todavía. Y las águilas tienen un mensaje, pero hay todo tipo de aves. Y tenemos que detenernos en eso verdaderamente, que no nos vamos nosotros a esconder de la presencia de Dios, porque podemos limitar a Dios. No podemos nosotros limitar a Dios. Dios es un Dios que se va revelando a pedacitos. Yo he visto a través del caminar con Él, que ha sido un montón de años, he visto que el Señor te va mostrando verdades, tú las digieres y te empieza a mostrar otra verdad, y la digieres
y te muestra otra verdad. Así pasó con Abraham. Él empezó a mostrar y le empezó a mostrar y le empezó a mostrar hasta que le mostró el panorama completo, pero ya él estaba listo. Pero si le enseña el panorama completo, mira, Abraham tú no lo sacas ni por los pelos de Ur de los Caldeos, allí se queda. No, sí. Si le dice, oye Abraham, sal de aquí, porque mira, voy a hacer esto. ¿Sabes cuántos años pasaron? De Abraham a Cristo, más de 2000 años. Si le dice, mira, dentro de 2000 años, tú vas a tener un pueblo como las estrellas del cielo. Mira, ahí mismo Abraham dice, no, pues aquí me quedo, esos planes están muy lejanos, yo ni los voy a ver. No le dijo así. Dice, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Pero Dios no es un Dios que te da un detalle así, sino te da el mensaje. Y tú lo crees y caminas en esa verdad. Así, ese es nuestro Dios, hermano. Así como yo he podido conocer a Dios en ese aspecto, te lo va mostrando pedacitos de verdad. Por esa razón a veces decimos, Señor, muéstrame tu camino. David le decía, Señor, muéstrame tu camino. Muéstrame tu camino para saber hacia dónde me voy a dirigir. Estuve mirando un mapa, todas las vueltas que dio David huyendo de Saúl. Hermano, qué bárbaro. Cómo tuvo paciencia David para esconderse tantas veces de tantísimos lugares que tuvo David. Yo no sabía que había tantas vueltas que dio por ese mapa que vi. Es un mapa donde están todos los recorridos que tuvo David huyendo de Saúl, y Saúl atrás como un perrito detrás de un rey que tenía un reinado ahí detrás, y él decía, ya no me persigas como un perro, como un perro que yo me considero un perro, pero estás detrás de mí como en esa actitud, porque verdaderamente, pero él como no sabía todos los planes, él solamente obedecía a lo que conocía, y lo que conocía era que la unción estaba en él y que estaba en Saúl, y que a él se le había llamado para ser rey de Israel, pero no sabía cuándo. Dios no le dijo, cuando cumplas los 30 años te voy a sentar en el reino. No. Qué rico, ¿verdad? Que Dios nos hable así. Que nos diga, oye, mira, cuando cumpla esta edad, yo te voy a hacer esto y te voy a hacer aquello, ¿verdad? Pero Dios no es así, Él no te lo dice. Y eso fue lo que le pasó a David. Y entonces se desarrolló en fe. Se tuvo que desarrollar en fe. Y ahí es donde se desarrolló, en medio de la adoración, adorando a Dios, y ahí se fue fortaleciendo David. Y así se fortalecieron todos aquellos. Como dice que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, cuando miraba a su esposa y la veía que se iba poniendo cada vez más viejita. Dice, no se detenía en ver la vejez de ella, sino decía, Señor, pero la palabra tuya es verdad. Y daba gloria a Dios y se fortalecía en fe. Y Dios le dio la palabra, por la palabra que le había dado, no por lo que había visto. Así que en este día, pues, estamos nosotros todos aquí, allá en Venezuela, allá en Miami, en West Palm Beach, allá en Ecuador, en Perú, en México, en Cuba, en donde quiera. Todos estamos con un reto. Todos estamos delante de un reto. Y solamente tenemos que pasar eso. Pero que no sea de alcanzar el reto, escondernos de su presencia. Decir, no, yo aquí me detengo, y aquí lo que tú me des, esas migajitas, con eso tengo. No, el Señor quiere que te sientes a la mesa, porque Él está sentado a la mesa y nos está dando una comida, un manjar. Vamos a aprovechar el manjar que Dios nos está dando, porque verdaderamente lo está dando a manos llenas. Entonces, no vamos a detenernos, hermano. Vamos a animarnos. Hoy estamos en un grupo aquí, hay un grupo allá, otro más allá, y este es un llamado. Y este llamado tiene valor muy grande. Dios valora y pesa los corazones, y quiere que tu corazón pese lo que verdaderamente Él le ha puesto ese peso. Hay un peso de gloria en nuestros corazones, y nosotros tenemos que responder a ese peso de gloria. Así que en esta noche yo le doy gracias al Señor porque pudimos adorarle. Solamente el hecho de poder adorar a Dios es un privilegio, como decía la Biblia. Es un privilegio el poder adorar a Dios y dejar que nuestro corazón fluya en amor hacia Él. Aunque la gente no entienda, la gente nunca va a entender. No entendieron a Juan el Bautista cuando venía con el mensaje, no entendían a Jesucristo. Él dijo, si en el árbol verde hacen esto, en el seco pues no harán. Así que si a Jesús no lo entendía, ni se preocupe que no lo entienda usted. Usted adora a Dios. Usted adora a Dios. A mí no me importa lo que la gente
gente diga, no me interesa para nada. Mi asunto es mi Dios. Y yo creo que eso es lo que nos debe a nosotros animar. Es que Él esté orgulloso de nosotros. Y diga, este es mi hijo amado en que me complazco. Así como le dijo Jesús, Él es mi hijo amado en que me complazco. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque nosotros también nos complacemos en ti. La cosa no es de allá para acá, sino de aquí para acá también. Estamos nosotros contentos, Padre, porque este es el tiempo más precioso y más glorioso que por lo menos yo he experimentado personalmente, Señor, de ver que las escrituras se han abierto y es una fuente, es algo tan hermoso, Padre. Hasta a veces unas palabras, Señor, abren una dimensión de tu cielo y verdaderamente, Señor, se abren esos cielos. Yo te doy gracias, Padre, porque hemos alcanzado este tiempo. Gracias por el remanente que tú has levantado en toda la tierra, de toda tribu, toda lengua, toda nación. No importa si hay dictaduras, si no hay dictaduras, eso para ti, eso es nada. ¿Por qué? Porque tú donde trabajas en los corazones. Así que nosotros, Señor, estamos contentos sabiendo que tú tienes control de todo, que toda la tierra es tuya, que todo, Señor, tú lo creaste por ti y para ti. Así que nosotros que aquí estamos, Señor, decidiendo por nosotros mismos, porque es lo único que podemos nosotros, Señor, hacer, ya que nos has dado a nosotros la actitud de poder nosotros decidir si sí o si no. Y nosotros decimos, sí, Señor, nosotros queremos ser parte de esta gloria tan tremenda que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo, donde tú planeaste este gozo. Tú dices que tu presencia nos daría paz. Y yo quiero que todos experimentemos esa paz, aún en medio de lo que tengamos que vivir, que podamos nosotros vivirlo y reflejar esta paz. Pero te damos gracias, Padre, por esa paciencia de amor y esa paciencia, Señor, para hacernos llegar a nosotros ese mensaje glorioso de un evangelio del reino que está llegando primeramente a nuestros corazones y lo estamos ahora digiriendo de tal forma que nos gozamos por ella. Gracias por todo tu pueblo, donde quiera que se reúna, donde quiera que esté, Señor. Bendecimos a todo tu pueblo y bendecimos a todos aquellos que aún sin ser todavía pueblo, ya tú les llamaste para ser parte de tu pueblo, Señor. Bendecimos a cada uno, Señor, aún aquellos que son enemigos, aún aquellos que vienen a poner tribulación, Señor, en tu pueblo. Los bendecimos, porque también tú tienes planes. Y esos planes son eternos también. Te damos gracias y te bendecimos en este día, en el nombre de Jesús. Amén.